Y acá están viendo cómo hay una derivación ventrículo peritoneal que va hasta el peritoneo, también puede hacerse atrial que va hacia el corazón para que el líquido drene. Entonces estas derivaciones se pueden infectar, ¿no? Entonces las derivaciones se consideran como cáteres pues, permanentes, como están viendo ahí en los extremos proximal de la derivación está pues en el ventrículo cerebral, en un quiste intracerebral o en el espacio suraneurio lumbar. El extremo distal habitualmente termina pues en el espacio, puede ser peritoneal, puede ser a nivel de la pleura o puede ser vascular. La mayoría de los neurocirujanos prefieren pues la cavidad peritoneal. En cuanto a la epidemiología, podemos mencionar de que la incidencia de la infección de las derivaciones del líquido cefalorraquídeo, es decir, la aparición de cualquier infección en algún paciente, ha oscilado entre un 5 a un 41% de las veces. La incidencia quirúrgica, es decir, la aparición de la infección por intervención, se ha estimado en el 2.8 a un 4%, aunque la mayoría de las series han señalado tasas de infección quirúrgica inferiores al 4%. Respecto a la etiología, podemos mencionar que los agentes etiológicos que producen tanto infecciones de las derivaciones como de drenaje de líquido cefalorraquídeo son similares. Los microorganismos más comunes son aquellos que colonizan pues, el cuero cabelludo y la piel de la espalda o que se adquieren en el medio sanitario. Los agentes etiológicos identificados en las iniciaciones de la derivación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el estafilococo, que es el que lleva el primer lugar, seguido de las bacterias gram negativas, los estreptococos, listeroides y anaerobios, que son los que generalmente se han encontrado. Las especies de estafilococo suponen la mayoría de las cepas entonces en pacientes con infecciones de la derivación del líquido cefalorraquídeo, siendo el estafilococo epidermidis el más frecuente. En estudios han encontrado resultados de 47 a 64% de las infecciones, seguido del estafilococo aureus, un 12 a 29% de las infecciones. Las especies gram negativas aisladas en más ocasiones, como son la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, las Pseudomonas. También se han descrito casos de meningitis hospitalaria por Actinobacterium en pacientes con derivaciones ventriculoperitoneal. Los agentes etiológicos habituales de las meningitis bacterianas extrahospitalarias son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis. Solo se aíslan aproximadamente en el 5% de las derivaciones del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la patogenia, hay 4 mecanismos por los que pueden infectarse las derivaciones del líquido cefalorraquídeo. El primero es la infección retrógrada a partir del extremo distal de la derivación, aunque este es infrecuente, por ejemplo, cuando puede ocurrir una perforación intestinal en la cual pues, se origina la contaminación del catéter distal que ha puesto el neurocirujano. La infección retrógrada es el mecanismo más probable de infección de los drenajes de líquido cefalorraquídeo. Los microorganismos pueden penetrar en el dispositivo recorriendo su longitud desde el punto de salida, accediendo a la columna de líquido que drena el líquido cefalorraquídeo, o pueden introducirse por infecciones aisladas en las conexiones para mantener el adecuado funcionamiento de los tubos. El segundo mecanismo es a través de la piel, que pueden ocurrir por la inserción de una aguja en el reservorio o en la derivación para el cultivo del líquido cefalorraquídeo, o establecer su permeabilidad por la inyección de fármacos en el reservorio ventricular o tras la laceración de la piel que cubre la derivación. El tercer mecanismo es la diseminación hematógena. Los pacientes con derivaciones venosas que portan un cuerpo extraño, es decir, un catéter en el sistema vascular, tienen el riesgo constante de infección debido a la bacteriemia. La susceptibilidad de las derivaciones no vasculares a una infección que se extienda por vía hematógena.
es menos evidente, aunque su probabilidad es muy baja. Y finalmente, el cuarto mecanismo, y es el más frecuente, es la colonización de la derivación en el momento de la cirugía. Este mecanismo se sospecha por el momento de aparición de la mayoría de las infecciones, habitualmente en el primer mes posterior a la operación. Y los microorganismos que se aíslan en un estudio reciente en adultos con infecciones asociadas a derivaciones de líquido cefalorraquídeo, el 62% aparecía en el primer mes tras la cirugía de la derivación y el 72% se adquiría intraoperatoriamente. En cuanto a la clínica, eh, podemos mencionar que las características clínicas de las infecciones de las derivaciones de líquido cefalorraquídeo pueden ser bastante variables y dependen de la patogenia de la infección, de la virulencia del microorganismo y el tipo de derivación. Contrario a que los microorganismos que producen meningitis bacteriana esta hospitalaria, aquellos que producen ventriculitis asociadas a cáteres de líquido cefalorraquídeo, tales como los estafilococos, coagulasa positivo y los estafilococo amnos, son indolentes, evocan una inflamación mínima y habitualmente son patógenos en presencia de material protésico. Los síntomas más frecuentes en pacientes son una infección de una derivación del líquido cefalorraquídeo, son las cefaleas, ahí puede haber náuseas, el paciente tiene letargo y alteración del estado mental o alteración del estado sensorio. Los síntomas y signos de infección de la derivación del líquido cefalorraquídeo pueden atribuirse a su extremo proximal o distal. Las derivaciones ventriculoauriculares infectadas provocan bacteriemias que pueden deberse a la entrada del líquido cefalorraquídeo infectado directamente en el torrente circulatorio, a un trombo infectado o a una vegetación natural o auricular en el extremo del catéter vascular, o bien a una verdadera endocarditis bacteriana. En cuanto al diagnóstico, podemos mencionar que el diagnóstico de las infecciones de las derivaciones y drenajes del líquido cefalorraquídeo es difícil, porque los cambios de los parámetros del líquido cefalorraquídeo pueden ser sutiles, los que hace difícil la determinación si las alteraciones están relacionadas con una infección o secundarias a la causa subyacente que motiva la localización del catéter o son resultados de la neurocirugía. En pacientes con sospecha de ventriculitis por una derivación de líquido cefalorraquídeo, el diagnóstico se establece bien mediante el cultivo directo de líquido cefalorraquídeo obtenido por aspiración de la derivación o por cultivo de los componentes proximales de la derivación si esta es retirada. En cuanto al tratamiento, podemos mencionar que los principios del tratamiento antibiótico para las infecciones de las derivaciones de líquido cefalorraquídeo suelen ser los mismos que para una meningitis bacteriana aguda. El agente seleccionado debe penetrar en el sistema nervioso central y lograr unas concentraciones adecuadas en el líquido cefalorraquídeo y tener una acción bactericida contra el patógeno causante de la infección. No obstante, dado que los microorganismos que producen infecciones en las derivaciones a menudo forman biopelículas en el interior de las cuales no penetran adecuadamente los antibióticos, el tratamiento farmacológico puede ser problemático para los pacientes cuando no se retire el catéter. Si existe pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, debe iniciarse el tratamiento antibiótico. Después de haber obtenido unas muestras apropiadas para el cultivo, pero antes de que estén disponibles los resultados del cultivo. Los microorganismos con más probabilidades de estar implicados en la infección de las derivaciones y drenajes del líquido cefalorraquídeo, pues son, como he mencionado, los estafilococos coagulasa positivo, sobre todo el estafilococo epidermidis, el aureus, el asmex y bacilos gram negativos. El tratamiento empírico con vancomicina más ceftazidima, ceftazidima o meropenem es apropiado. La elección empírica para tratar un presunto patógeno gram negativo debe usarse en los patrones locales, la resistencia a antibióticos y otros patógenos. Una vez que se ha aislado el microorganismo y se dispone de un antibiograma, entonces el tratamiento puede modificarse y se aíslan
estafilococos y el microorganismo es sensible a la meticilina, el tratamiento debe cambiarse a nafcilina o oxacilina. La adicción de rifampicina o a un fármaco antiestafilococo puede presenciar el tratamiento o puede potenciar el tratamiento, sobre todo si se mantiene el catéter infectado. Un paciente con una infección de la derivación o por Staphylococcus pyogenes y otro por el Pterococcus fecalis se curaron con la retirada de la derivación y lisenolid intravenoso, aunque el linezolid no puede considerarse como un tratamiento de primera línea para la infección. La daptomicina combinada con rifampicina también ha sido usada satisfactoriamente en pacientes con infecciones y derivaciones de líquido cefalorraquídeo producidos por patógenos gram positivos. Pero a veces no conviene utilizar rifampicina porque puede ocasionar pues, resistencia. Mejor lo guardamos a veces este tratamiento, este medicamento, porque si el paciente puede tener más ante una tuberculosis. Usar productos para la tuberculosis o medicamentos antituberculosos pueden ocasionar resistencia y mejor hay que guardarlos para cuando se tenga tuberculosis, porque estamos en un país que se tiene mucha tuberculosis, ¿no? Se hizo un estudio de 6 pacientes neuroquirúrgicos con derivaciones de líquido cefalorraquídeo alojadas externamente y sospechada de meningitis y ventriculitis. Una única dosis de daptomicina, o sea, 10 miligramos por kilo de peso, condujo a una penetración global en el líquido cefalorraquídeo del 0.8%, y cuando se corrigió por la unión de proteínas, la penetración global en el líquido cefalorraquídeo fue del 11.5%. Se recomienda una preparación de anfotericina intravenosa, a menudo combinada con 5-fluoxacitocina o fluconazol en la infección de las derivaciones por cándida. Y en cuanto a la profilaxis antibiótica, que a veces tenemos que hacer uso, existen datos que avalan el uso de administración antibióticos profilácticos perioperatorios en los pacientes que se someten a los implantes de una derivación de líquido cefalorraquídeo y la colocación de drenajes ventriculares externos. Aunque no son prospectivos, se han puesto en marcha ensayos clínicos aleatorizados sobre el uso de antibióticos profilácticos perioperatorios durante la colocación de la derivación de líquido cefalorraquídeo para establecer con claridad la eficacia de los mismos. Varios metaanálisis han determinado que esta estrategia disminuye la tasa de infección alrededor del 50%. En una revisión que se hizo recientemente en base a datos Crocanek, se indicaba que el cociente de posibilidades para la disminución de la infección fue de 0.52%. El fármaco antibiótico debe administrarse antes de la incisión para lograr concentraciones tisulares adecuadas y mantenerlas al menos durante 24 horas tras la cirugía. Aunque el uso de antibióticos profilácticos perioperatorios para la colocación de las derivaciones ventriculares externas también se acepta en forma generalizada, el uso de fármacos profilácticos durante la permanencia de la derivación externa del líquido cefalorraquídeo es más controvertido. Estudios han señalado que la tasa de infección era del 3.8% en los pacientes que recibieron antibióticos profilácticos durante la permanencia de la derivación ventricular externa y del 4% en quienes solo recibieron antibióticos perioperatorios, lo que sugiere que el uso de antibióticos profilácticos durante todo el tiempo que permanece la derivación no disminuyó significativamente la tasa de ventriculitis y puede inducir a la selección del crecimiento de microorganismos resistentes. Vamos a tomar lista para continuar con la clase. A ver, Afaro estofanero, Apasa Larico, Calizaya Mamani Solange, Apasa Ticona Luz Marina, Caracausto Álvarez Udelia,
Cari Presente, Mamani Yoni. presente, doctor. Buenas tardes. Carcausto Álvarez. Ya. Cari Mamani Yoni. Presente, doctor. Casilla Paredes Elvis Ronaldo. Carita Presente, que. doctor, buenas tardes. ¿Quién es? ¿Casilla? ¿O Cari Mamani, por fin? Sí, doctor. Sí. Casilla. Casilla presente. Carita Kea, Edwin Pascual. Chalco Taca y Amelie Susan. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chambicea Portilla Noemí Lucía. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuevas Condori Josep Evelyn. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cutipa Chana Cintia Fiorella. Cutipa Celas Diego Stalin. Flores Choque Johan Eduard. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores Gómez Kevin Axel. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Mamani Jaquín Vidal. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Flores Condori Ojaida Madeleine. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Guarachi Laurente Ever Joe Roger. Ito Larico Dina Vanessa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Itusaka Kawa Ángela Amparo. Llanos Mamani Yenida Esther. Buenas tardes. Buenas tardes. Luicho Tipo Dante Yulmer. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luque Apaza Yo Waldo. Maldonado Vita David. Namani Cori Ever Giampiero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Namani Kutisaka Willy Freddy. Mamani Hender. Mamani Ucharico Stephanie. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Maquera Encinas Esmeralda Wendy. Maquera Encinas Fabiola Mary. Meneses Pampa Marco Fernando. Presente, doctor. Buenas tardes. Monroy Quispe Lisette Lady. Ortiz Quispe Cris Seleni. Buenas tardes, doctor. Presente. Seleni presente. Paxi Carcausto Heber Josel. Buenas tardes, doctor. Presente. Tardes. Pari Marca Camila Milagros. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, Perca Olarte Fabi presente. Mire. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Pérez Flores Clinton. Quispe, Buenas tardes, doctor. Pérez Flores Clinton presente. Doctor. Ruby Hilda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Huarracallo Denis Isaj. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Umpiri Solángela Ani. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Lipa Miriam Brisela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Sanca Gaby Judith. Ramos Gutiérrez Franly. Reina Quiñones Brian Abel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Rodríguez Calizaya Maricel Micaela. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Rojas Chambilla Rosel Alejandra. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Zucca Gualiata Lady Magalit. Tiznado Ramos Richard Simón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres Paredes Eileen Grisel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vélez Durán Axel Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Vilca Coaquira Kelly Melina. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. La última vuelta, a ver si está. Álvaro Estofanero Miriam Luz. A paso Larico Solimar Alexandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Calizaya Mamani Solange Ivonne. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Calla Ticona Luz Marina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carita Kea Edwin Pascual. Cutipa, Disculpe, no dije presente. No sé si se me escuchó. ¿cómo se llama? Alfaro Estofanero, doctor. Ah, no se le escuchó, recién presente, ya tenía falta. Ya, doctor, Adelante. muchas gracias. Carita Kea Edwin Pascual. Falta. Cutipa, Doctor, Mani Solange Ivonne. sí está presente. Ivonne. Cutipas Ya, Chaña gracias, doctor. Cintia Fiorella. Cutipa Cela Diego Stalin. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Itusaka Kawa Angela Amparo. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Luque Apaza Yo Waldo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Maldonado Visa David. No entró todavía. Mamani Kutisaka Willy Freddy. Presente, doctor Cutipache. ¿Cómo? Mamani Kutisaka. ¿Kutipa qué? Bueno, Mamani Kutisaka Willy Freddy. No está. Mamani Hender. Tampoco. Maquera Encinas Esmeralda Wendy. Maquera Encinas Fabiola Mary. Las hermanas no están. Monroy Quispe Lisette Lady. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿alguien que no le he llamado? Ya. Bueno, entonces, para terminar todo este capítulo de neuroinfectología, lamentablemente la universidad pues, nos exige siempre tomar lista, que tomen lista. Bueno, pero así son las cosas, ¿no? Entonces vamos a terminar esta parte, no lo he podido poner, como está en sus sílabos, no estamos haciendo sus sílabos, como son las enfermedades priónicas. Cuando se descubrió que las infecciones del sistema nervioso central eran por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, todo, se encontró que había unas enfermedades medias raras, sobre todo cuando unos médicos fueron a Nueva Guinea y encontraron que se estaban muriendo aquellos caníbales que comían carne humana, o unas enfermedades como hechos involuntarios y demencia, llamado curú, y que después también se encontró en lo que llamaban las vacas locas, ¿no? Y esto hace poco nomás, ha sido por la década de los 90 del siglo pasado, y se descubrió pues las enfermedades priónicas, ¿no? A las que se le llamaba pues, en primer momento encefalopatía espongiforme, ovina primero, ¿no? Y ya Yasuth y Cole se identificaron pues que el curú es un trastorno neurodegenerativo endémico de ciertas tribus donde practican el canibalismo, ya por Nueva Guinea, como dije más o menos, ¿no? Entonces Prusiner y Cole fundaron pues la era molecular de la biología priónica al purificar y caracterizar el agente infeccioso utilizando un análisis con un tiempo de incubación relativamente rápido por medir los títulos infecciosos, y Prusiner descubrió que una proteína previamente no identificada era la principal componente de una fracción muy infecciosa purificada a partir de cerebros. Cuando ustedes hagan sus pininos y estén haciendo sus serums, y a veces yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar encontré una chocita ahí de adobe, pues, con punta, ¿no?
Y había 5 cadáveres ahí, el rayo había entrado, estaban con su radio, pero el rayo entró, parece que la radio habrá traído el rayo, se murieron los 5. Ahora hay que hacer pues autopsia, entonces para irnos rápido, para ayudar al que corta, uno también cortaba, si no, ¿a qué hora vamos a terminar? Y uno a veces sin querer agarra, no hay guantes, con la mano está agarrando los cerebros infectados de repente y uno puede terminar infectándose, ¿no? Ahora la pregunta está aquí en esta parte del país, por Juliá, que he visto ahí en el mercado central, comen caldo de cabeza con cerebros de corderos. ¿Pueden correr el riesgo de infectarse de esta enfermedad de priones? Es una pregunta. Si no están infectados, probablemente no, pero si están infectados con priones, uno corre el riesgo de infectarse. Y como tiene periodos de incubación años, cuando pasen años recién aparece la enfermedad. Es más, incluso en Inglaterra hubo una publicación donde la gente fue al mercado como Plaza Vea, por ejemplo, y vienen ahí deliciosos filetes, ¿no? El extranjero, ustedes van a Plaza Vea, deliciosos filetes, ¿ya? Alimentados a los animales con alimento de engorde, que ahí están las partículas. Y el animal come y se infecta. Y después uno está comiendo la carne de estos animales infectados y termina con sus priones. Entonces, mucho cuidado, dice uno, cuando va a comer filetes que vienen del extranjero. Mejor los filetes, las carnecitas de acá de Puno, que aparentemente no pueden estar infectadas, ya sea la carne de vacuno o vino. Por eso las carnes que vienen del extranjero probablemente puedan venir infectadas y no saben. Entonces, en Inglaterra aparecieron algunos casos que casi hacen quebrar a la empresa, esta portadora que distribuye cárnicos. ¿Por qué? Porque después de unos años habían demostrado que la carne que habían comido había producido enfermedad, una encefalopatía espongiforme, por priones. Entonces, todo un problema causó. Entonces, el término prión fue elegido en un principio para enfatizar pues la hipótesis de que los agentes causantes de estas enfermedades son partículas proteináceas infecciosas que pueden distinguirse de los virus y viroides por su aparente falta de ácido nucleico. Por lo tanto, la proteína que constituía el componente mayoritario de la fracción infecciosa se denominó proteína priónica. Entonces, los priones constituidos siguen siendo pues los únicos priones de mamíferos demostrados, pero hay una cierta evidencia de que el comportamiento de tipo priónico de otras proteínas pueden estar implicados en otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Hoy en día estamos en la época donde las enfermedades neurodegenerativas están avanzando a todo paso, ¿no? Como ya van a ver cuando lleven el capítulo de neurología, donde la enfermedad de Parkinson, y no estamos esperando que tenga temblor, el paciente tiene otras manifestaciones que ya tiene su Parkinson, incluso hay en jóvenes Parkinson atípicos. Está avasallando el mundo de otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, dentro de la etiología molecular de estas enfermedades priónicas, el componente principal entonces es el prión. Es una conformación alternativa agregada de una proteína que se expresa de forma constitutiva. La forma normal de esta proteína suele designarse por PRP, prión. Se trata de una glucoproteína de superficie celular que se transcribe a partir de un gen cromosómico localizado en el óculus BP13 del ser humano. La función normal de la proteína priónica sigue sin conocerse. Entre las funciones propuestas para esa PRP está la adhesión celular, unión a la minilla, producción de neuritas, función sináptica y un papel en el metabolismo del cobre. Entonces, si hablamos de priones infecciosos,
La enfermedad priónica se caracteriza por la aparición de una forma patológica del PRP designada generalmente PRP. Esta forma patológica difiere en varias propiedades bioquímicas. En primer lugar, es resistente a la digestión por proteasas. Por tanto, la serina, endoproteasa, proteinasa K hidroliza rápidamente, mientras que la región carbono terminal del PRP resiste a la digestión en la mayoría de las formas de la enfermedad priónica. Entonces, una partícula no es que la van a matar con antibióticos o cociendo, no, son partículas infecciosas y ese es el problema, ¿no? Que uno puede comer carne y se está infectando, así esté cocinando. Entonces, las enfermedades priónicas son endémicas en varias especies de rumiantes a las que el ser humano está expuesto por el consumo de alimentos y por otras vías. Por ejemplo, que vías trasplantes. Un trasplante de córnea puede pasar, ¿no? Entonces, una de las características más enigmáticas de las enfermedades priónicas es la existencia de las denominadas cepas priónicas, y se trata de las cepas infecciosas distinguibles por características clínicas, anatomopatológicas y bioquímicas, incluso en los huéspedes genéticamente idénticos. El mecanismo por el que la propagación del prión provoca neurodegeneración actualmente no lo conocemos, aunque la expresión fenotípica de priones de levadura, que se describe más adelante, se debe a varios casos a la pérdida de la función normal de la proteína. Esto no parece suceder con los priones de mamíferos, por el contrario, la conversión del prión causa una ganancia de función tóxica. La naturaleza de esta función tóxica sigue siendo poco conocida. La toxicidad requiere la expresión y debe estar ligada pues al GP1, al igual que sucede con otras enfermedades neurodegenerativas asociadas a agregados proteicos, como la disfunción del sistema ubiquitina proteosoma, y ha señalado como causa de la degeneración en la enfermedad priónica. Los priones de levadura, por ejemplo, fue Wisner el primer autor en proponer que ciertos rasgos epigenéticos de la levadura podían ser manifestaciones de un proceso análogo al que ocurre en enfermedades priónicas de mamíferos. Hasta la fecha se han identificado por lo menos 10 priones de levadura y un prión de hongo filamentoso. ¿Qué decir de las enfermedades priónicas ya en el ser humano, ¿no? Tradicionalmente, las enfermedades priónicas humanas se han clasificado por una combinación de epidemiología clínica, histología y antecedentes familiares. Esto ha llevado a una proliferación de los síntomas propios que comparten fundamentalmente una fisiopatología similar. Una clasificación más sutil y coherente considera las diversas manifestaciones de la enfermedad priónica humana en términos de origen, por ejemplo, las clasificaciones, las esporádicas, las genéticas, las transmitidas por contagio. En general, el término de la enfermedad, el Creutzfeldt-Jakob, no se olviden ese nombre, ¿no? Que se refiere a la enfermedad priónica humana y engloba las formas esporádicas genéticas y adquiridas por contagio. Hemos tenido, bueno, cuando yo era residente, me acuerdo, el siglo pasado, 2 casos de Creutzfeldt-Jakob acá en Arequipa. O sea que la zona puede estar infectada, ¿no? Lo que pasa es que no hay trabajo de investigación que se estén haciendo, ¿no? Así, hablando de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, comprende alrededor de un 85 a 94% de todos los casos de enfermedades priónicas humanas y no muestra predilección en función del sexo. El promedio de edad de aparición es de 57 a 66 años, aunque se han descrito casos de pacientes de tan solo 17 años y de mayores de 80 años. En varios estudios se observó un pico de incidencia cercano a 6 por millón en la octava década y después una disminución clara de incidencia en mayores de 80 años. Porque a veces la incubación puede ser 20 años. Imagínense, se infectan ustedes y pasan 20 años y recién aparece la enfermedad. Pero eso en los casos extremos.
Entonces, la característica clínica más distintiva de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es su ritmo de avance, que suele describirse como rápido, subagudo, en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas. Estos términos se refieren a la disminución perceptible de las funciones cognitivas y motoras que son evidentes en un plazo de unas semanas. Por el contrario, en trastornos neurodegenerativos más comunes como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, la pérdida solo puede ser evidente a cabo de periodos que oscilan de meses o años. Algunos observadores han señalado que el ritmo de deterioro de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se acelera hasta las últimas etapas del mutismo acinético, cuando la disfunción neurológica es tan grave que es difícil de apreciar un declive mayor. Una segunda característica distintiva de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la participación destacada de múltiples sistemas cerebrales en los que los signos motores tales como ataxia, parasinesia o espasticidad se combinan con déficit de memoria y otras funciones cognitivas. A la gran variabilidad de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ya ha motivado que se intenten describir diversos subtipos clínicos como aquellos con características de predominio visual, cerebeloso, talámico y estriatal. La existencia de estos síndromes indica que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob puede afectar a regiones concretas del cerebro de forma desproporcionada, en algunos casos de predominio regional específico de patología que puede reflejar una cepa priónica en cuestión. En muchos pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hay una fase prodrómica de trastornos psiquiátricos antes de la aparición de los síntomas neurológicos. Se hizo estudio allí de 126 casos de enfermedades con Creutzfeldt-Jakob esporádicos. En su mayoría, el 26% de los pacientes tenían signos psiquiátricos en la fase prodrómica o inicial. Los más comunes fueron trastornos del sueño, depresión y ansiedad. En alrededor del tercio de los pacientes, los síntomas provenientes iniciales visuales o cerebelosos pueden ocultar una demencia, el deterioro mental, que suele ser rápidamente progresivo, y una duración media de la enfermedad desde el inicio de los síntomas hasta el fallecimiento es de 7 a 9 meses. Además de un deterioro mental profundo y rápidamente progresivo, otras características muy comunes son las mioclonías. Sin embargo, las mioclonías en pacientes con demencia no son patognomónicos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En ocasiones pueden aparecer en la enfermedad de Alzheimer y son habituales en la demencia de cuerpos de Lewy. En alrededor de 2/3 de los pacientes al final se desarrollan signos extrapiramidales y cerebelosos como brachinesia, rigidez, ataxia, nistagmos y temblor, y alrededor de los 40-80% de los pacientes presentan signos de disfunción del tracto córtico espinal con hiperreflexia, espasticidad y respuestas plantares extensoras. En el 50% de los pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se producen alteraciones visuales intensas que pueden constituir en escotomas de campo visual, ceguera cortical y agnosia visual. Algunos pacientes tienen síntomas sensitivos vagos como prurito y dolor en extremidades. No está claro si estas sensaciones son de origen central o periférico, y se pueden observar signos de neuropatía periférica motora o sensitiva de forma ocasional en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, aunque estos signos casi siempre están eclipsados por manifestaciones llamativas de la disfunción del sistema nervioso central. En ocasiones los signos de la neuropatía sensitiva motora pueden dominar la fase precoz de la enfermedad. En raras ocasiones las fasciculaciones y la atrofia muscular son tan marcados como para sugerir una esclerosis lateral amiotrófica. También hay enfermedades de Creutzfeldt-Jakob genéticas, ¿no? Vamos a hablar de las adquiridas. Las genéticas son alrededor de un 10% de los casos de enfermedad priónica humana. Se debe a algunas mutaciones no conservativas, ¿no? Y a propósito, acá estamos haciendo un trabajo de investigación de enfermedades de Alzheimer y de enfermedad de Parkinson. Bueno, están abocados, esto por la Universidad de Miami, en coordinación con el Instituto de Ciencias Neurológicas. El doctor Conejo viene, que es neurólogo, investigador, ¿no? Comandado por la doctora Pilar Macetti. Están haciendo recolección de muestras para hacer todo un mapeo. ¿Cómo está la enfermedad de Parkinson, el cuadro demencial y otras enfermedades neurodegenerativas en esta parte del país? También hay otro interesado que también está haciendo su trabajo por su lado para ver estas enfermedades neurodegenerativas. Y dentro de esto, de repente, los cuadros demenciales, hacer el diagnóstico diferencial de las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob. En este caso, las genéticas,
en los casos de enfermedad priónica humana, ¿no? Y se debe a alguna mutación no conservativa, es decir, cambio de secuencias de aminoácidos. Aunque la proporción exacta varía entre los países, las mutaciones del gen de enfermedad cruzoidácea genética se encuentran en todos los casos de familias con antecedentes de enfermedad priónica hereditaria, así como alrededor del 5% de los casos en apariencia esporádica. Las enfermedades priónicas familiares se transmiten con un patrón autosómico dominante, por lo tanto, por lo general, con una penetrancia elevada, pero no siempre completa. Se sabe que al menos 30 mutaciones diferentes del gen PRNP se asocian con enfermedades priónicas heredadas. No todos los pacientes con formas genéticas de enfermedad priónica presentan antecedentes familiares de demencia. En un amplio estudio europeo sobre enfermedades priónicas, solo se obtuvo una historia familiar de demencia familiar en la enfermedad cruzoidácea en la mitad de los casos genéticos. Estamos llegando en la época donde cada uno tiene su pareja, dice vamos a formar familia. Entonces, ¿qué genes tiene la pareja para decir hay futuro? No hace que los hijos nacen con Huntington, nacen con genética de priones, o una serie de enfermedades. Entonces, más adelante se hacen los estudios genéticos y dice, estos son los riesgos que ustedes tienen. Si sus hijos van a nacer con Huntington, cuando tengan 20, 30 años. Entonces, ustedes corren ese riesgo. Entonces, mejor es saber, prevenir antes de tomar la decisión. Hay otro síndrome, por ejemplo, que es el síndrome de Gershman-Strauss-Scheinner. En algunas familias con enfermedades priónicas hereditarias, la mayoría de los pacientes desarrollan ataxia temprana intensa y signos de degeneración del tracto córtico espinal. Este cuadro se asocia a menudo con la acumulación de priones en grandes placas amiloides del sistema nervioso central. Este cuadro clínico patológico se denomina síndrome de Gershman-Strauss-Scheinner. El síndrome se relaciona con varias mutaciones diferentes del gen y una inserción de 8 o 9 repeticiones de octapéptidos. La duración de la enfermedad varía de 3 meses a 13 años, con una media de 5 a 6 años. Entonces, los hallazgos neuropatológicos de este síndrome de Gershman-Strauss-Scheinner son típicos de las enfermedades priónicas, excepto que los pacientes tienen placas amiloides analizadas compuestas por agregados densos del PRP en el cerebelo, donde la concentración puede ser la más densa. Las placas se encuentran en la capa molecular, a menudo son multicéntricas y se asocian a una reacción microbiana. Otro de los casos es el insomnio familiar mortal. El insomnio familiar mortal se describió por primera vez como una enfermedad humana en 1986, aunque hay un solapamiento clínico y anatopatológico, ¿no? Y los casos descritos anteriormente como demencia talámica, ¿no? A principios de la década de 1990, la detección de la aminohistoquímica del PRP anómala y con siguiente reconocimiento de la mutación del T1-178M como una enfermedad priónica con características inusuales. La forma típica del insomnio familiar mortal, los pacientes desarrollan insomnio como un síntoma prominente y temprano, junto con signos de hiperactividad neurovegetativa, hiperhidrosis, hay lagrimeo, hay salivación, hipertermia nocturna leve, taquicardia, hipertensión. Más tarde aparecen alteraciones motoras que pueden consistir en ataxia, mioclonías, espasticidad, hiperreflexia y disartria. Al principio de la enfermedad no destaca un marcado deterioro de la memoria, aunque puede haber un cuadro de alucinosis similar a un delirio. El promedio de la edad al inicio del insomnio familiar mortal es de 50 a 56 años, algo menor que la enfermedad cruzoidácea, pero se ha descrito casos en pacientes que tan solo de 19 años y hasta de 83 años. En series de pacientes de genotipo y de insomnio familiar mortal se ha observado una heterogeneidad clínica sustancial, la ataxia y los signos psiquiátricos, como la depresión, la apatía, la ansiedad, son trastornos comunes y el insomnio no siempre es advertido por el paciente, la familia, los médicos. La polisonografía es una prueba sensible a este insomnio familiar mortal y es anómala.
en casi todos los casos. La enfermedad piónica humana transmitida por infección, diríamos que en la mayoría de los países menos del 1% de las enfermedades piónicas humanas se adquieren por contagio. Sin embargo, el estudio de una enfermedad piónica infecciosa en Nueva Guinea permitió identificar los priones como una causa de enfermedad neurodegenerativa en el ser humano y la transmisión de la enfermedad piónica por animales o interpersonal sigue siendo un tema de gran preocupación. Si hablamos un poco del curú, el curú es una enfermedad neurodegenerativa que era endémica del grupo trivial lingüístico de las tierras altas del este de Papúa Nueva Guinea. Se piensa que surgió a comienzos del siglo XX y que se transmitía a través de la práctica del etnocanibalismo ritual en los ritos funerarios. Nadie nació tras el cese de esta práctica, han desarrollado el curú. El periodo medio de incubación era de 10 a 13 años y el 90% de los casos se producía en un plazo de 21 a 27 años tras la exposición. Es probable que el periodo de incubación se relaciona con la dosis de exposición y era más corto en mujeres que en varones y más corto en las mujeres de más edad que en las mujeres más jóvenes, lo que refleja la posibilidad de participar en las prácticas caníbales. Siguen ocurriendo casos infrecuentes de curú, probablemente como resultado de la exposición antes de que cesara el canibalismo ritual en 1960. Por tanto, algunos casos del periodo de incubación del curú puede superar los 50 años. El curú, aunque ha desaparecido como entidad clínica, sigue siendo relevante desde el punto de vista conceptual, como el mayor brote de transmisión interpersonal de una enfermedad priónica y como ejemplo la enfermedad priónica transmitida por vía oral. Sus manifestaciones clínicas y anatomopatológicas son diferentes a las de la mayoría de enfermedades priónicas humanas. El curú suele comenzar de forma insidiosa con pródromos de cefalea y dolores de las extremidades que pueden durar varios meses. Estos pródromos se siguen del desarrollo de una enfermedad neurológica inexorablemente progresiva que causa el fallecimiento en un plazo de 3 a 24 meses después del inicio, por lo general debido a neumonías interrecurrentes y malnutrición. La duración típica de la enfermedad es de 12 meses. Las principales características clínicas son ataxia cerebelosa, temblor de acción y movimientos involuntarios, como coreatetosis, sacudidas mioclónicas y fasciculaciones toscas. La demencia no suele apreciarse hasta etapas avanzadas de la enfermedad, 8 más meses después de empezar la ataxia. El estudio anatomopatológico de cerebros de con curú muestran pérdida neuronal, astrogliosis y acumulación del PRP, que son características típicas de una enfermedad priónica. La señal de identidad anatómica patológica del curú es la presencia de placas de amiloide PRP con predominio del tejido cerebeloso. Y de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la variante, eso fue a partir de 1995, se notificaron casos de una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, allá en el Reino Unido. Hasta abril del 2013 se había notificado un total de 176 casos del Reino Unido de Creutzfeldt-Jakob. Otros 51 casos se ha producido fuera del Reino Unido, con 27 de ellos en Francia y el resto de la República de Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Japón, Arabia Saudita, Estados Unidos y Canadá. De los 5 casos en Norteamérica, 4 parecen deberse a la exposición de pacientes a los productos de carne de vacuno infectada. Los pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob suelen presentar alteraciones sensitivas y manifestaciones psiquiátricas. Y es importante saber esto porque a veces muchos pacientes psiquiátricos que cursan con movimientos involuntarios y demencias pueden tener la enfermedad y nosotros estamos pasando sus diagnósticos, no estamos reportando.
Es muy probable que los hemoderivados hayan transmitido la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob al menos en 5 ocasiones en un grupo de 66% y 66 personas identificaron como receptores de componentes de sangre, de donantes, y que luego desarrollaron enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Solo 33 los receptores de transfusiones sobrevivieron más de 5 años después de la transfusión, y el resto murió de otras enfermedades distintas, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o demencia. 3 de los restantes 33 receptores desarrollaron enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de 6 a 8 años después de la transfusión. Los donantes habían donado entre 16 meses y 3.5 años antes del inicio de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Un donante estaba vinculado a casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en 2 receptores. Todos los casos recibieron eritrocitos no leucoreducidos, ¿no? Y esto es importante porque hasta las transfusiones y los trasplantes pueden estar metidos en la transmisión de estas enfermedades infecciosas por partículas. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ya hablando de la iatrogenia, los ejemplos de esta enfermedad priónica y iatrogénica son excepcionales, pero se han producido algunos casos después de trasplantes preinjertos, por ejemplo, con trasplantes de dura madre, de córnea, de hígado, uso de material de dura madre en los procedimientos de embolización radiográfica, empleo de instrumentos de neurocirugía o electrodos profundos para estereotaxia contaminados, y en los casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob con transfusiones de sangre y concentrados de plasma, aunque las cifras están en constante evolución a medida que se identificaron los nuevos casos. Una revisión en el 2002 identificó 230 casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, ¿no?, asociados con la administración de las hormonas hipofisiarias, 226 con hormonas de crecimiento y 4 con gonadotropina, y 228 casos relacionados con injertos de dura madre liofilizada de cadáver. Entonces, el periodo de incubación en estos casos ha variado pues, de los 16 meses a 25 años, la media de alrededor de 12 años. En Japón se han descrito 2 formas clínico-patológicas específicas de Creutzfeldt-Jakob asociada a injerto de dura madre, y alrededor del 75% de los casos tienen una presentación similar de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob típica, con la progresión rápida, mioclónica, ondas periódicas, agudos en electroencefalografía y en la distribución cortical difusa. ¿Y cómo se hace este diagnóstico pues, de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede utilizar? Entonces, en la actualidad, el diagnóstico de la certeza de la enfermedad priónica humana requiere la detección del prión en el sistema nervioso mediante biopsia o autopsia. Varias enfermedades poco frecuentes pero tratables simulan características clínicas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es incurable y siempre mortal. Entonces, los niveles de varias proteínas como la enolasa neuronal específica, la proteína tau, también pueden estar elevados en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, al igual que en los análisis de proteínas 14-3-3. Los priones infecciosos no solo se acumulan en los cerebros, sino también a menudo en los tejidos de líquidos y en el líquido cefalorraquídeo, sangre, tejido linfático y músculo, donde suelen hacerse las biopsias para tener diagnósticos definitivos. Entonces, cuando se ve a un paciente que tiene básicamente 2 cosas, demencia y movimientos involuntarios, vamos a tener que estar desgastando y pensando, no vaya a ser que tenga una enfermedad por priones. Claro, a veces también se pueden ligar a enfermedades psiquiátricas en su inicio, pero básicamente 2 cosas. Demencia y movimientos involuntarios, hay que estar pensando, ¿será una enfermedad priónica? Hoy en día también las enfermedades demenciales como la enfermedad de Alzheimer, frontotemporal, del cuerpo de Lewy, están ya causa asociada con la proteína tau, ¿no? Pero hoy en día también se está pensando que hay proteínas así de este tipo como la enfermedad de priones que pueden estar relacionadas con estas enfermedades, incluso con la enfermedad de Parkinson. Bueno, hemos terminado la clase ya, y estaremos tomando su examen de este capítulo el día lunes 25 a las 5 de la tarde en la ciudad universitaria, como el primer examen que se les toma. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, doctor.